Existe un elemento que está presente en casi todos los estudios de grabación y también en la mayoría de shows en vivo: el preamplificador de micrófono. Probablemente ya usaste uno, incluso sin darte cuenta, porque está dentro de interfaces, consolas, mixers y prácticamente en toda la cadena profesional de audio. Pero aquí viene una pregunta importante: ¿qué hace realmente un preamplificador de micrófono? ¿Solo sube el volumen, mejora el sonido o realmente puede cambiar el carácter completo de una grabación? Hoy vamos a entender cómo funciona y por qué es tan importante. Su trabajo parece simple, pero es una parte fundamental en cualquier sistema de audio. Un preamplificador de micrófono aumenta el nivel de la señal antes de enviarla a un dispositivo de grabación, interfaz o mixer. Un micrófono por sí solo genera una señal extremadamente débil. La señal es tan baja que no puede entrar directamente a una consola, interfaz o un sistema de grabación. La mayoría de micrófonos trabaja con niveles muy pequeños, normalmente entre -60 y -40 dB. Aquí es donde entra el preamplificador. El preamplificador toma esa señal débil y la amplifica hasta llevarlo a un nivel de línea. Entonces, gracias a esto, el audio puede grabarse, procesarse y mezclarse correctamente dentro de toda la cadena de audio. Pero el nivel de micrófono no es el único tipo de señal que existe en audio. También está el nivel de instrumento y el nivel de línea. Por ejemplo, instrumentos como una guitarra eléctrica generan una señal un poco más fuerte que la de un micrófono. La señal de instrumento normalmente se encuentra en -40 y -20 dB. Aunque tiene más nivel que un micrófono, todavía necesita cierto nivel antes de entrar correctamente a un sistema de audio. Después tenemos el nivel de línea. Este ya es el estándar que utilizan equipos profesionales como consolas, interfaces, procesadores y amplificadores. A diferencia del nivel de micrófono o de instrumento, aquí la señal es mucho más fuerte. Normalmente trabaja cerca de 0 dB. Entonces, en otras palabras, el trabajo del preamplificador es tomar una señal débil, como la de un micrófono o instrumento, y elevarla hasta un nivel de línea. Es decir, un nivel lo suficientemente fuerte para que la consola pueda trabajar correctamente. Ahora, algo importante: estos valores no son exactos todo el tiempo. El nivel real puede variar dependiendo del micrófono, instrumento o equipo que estés usando. Pero entender estas tres señales básicas, nivel de micrófono, de instrumento y de línea, es fundamental si quieres grabar, mezclar o trabajar con audio correctamente. Ahora bien, los preamplificadores ya vienen integrados en muchos equipos de audio, por ejemplo en las interfaces de audio y en las consolas de audio. De hecho, cada vez que conectas un micrófono y ajustas la ganancia, ya estás usando un preamplificador de micrófono. También existen preamplificadores externos. En este caso, el micrófono se conecta primero al preamplificador y luego la salida del preamplificador la conectarías a la entrada de línea de tu interfaz o consola. Este procedimiento es muy utilizado para llevar el sonido a otro nivel. Existen principalmente dos tipos: los preamplificadores de estado sólido y los de válvulas. Los de estado sólido suelen tener un sonido más limpio, transparente y preciso, mientras que los preamplificadores de válvulas tienden a agregar más calidez, color y carácter a la señal de audio. Pero más allá del color de sonido, hay algo todavía más importante: el ruido. Un buen preamplificador no solo amplifica la señal, también debe hacerlo de la forma más limpia posible. Por eso los preamplificadores de alta calidad están diseñados para minimizar el ruido eléctrico, el hiss o los zumbidos. Algo que debes tener en cuenta cuando aumentas la ganancia de un preamplificador de micrófono, y es que no solo aumentas la señal de audio, también puedes aumentar el ruido. Mientras más ganancia aplicas, más notorio puede volverse el ruido. Si bien un preamplificador ruidoso puede no ser un problema en una grabación de una sola pista, puede volverse mucho más problemático en sesiones multipista. Afortunadamente, los preamplificadores modernos han mejorado muchísimo. Hoy en día la mayoría tiene niveles de ruido extremadamente bajos, así que esto ya no suele ser un problema tan grave como antes. Un preamplificador no solo sirve para amplificar, también puede cambiar el carácter del sonido. Algunos preamplificadores son muy transparentes, es decir, amplifican la señal sin alterar demasiado el tono original del micrófono o del instrumento. Pero otros sí son más notorios. Pueden agregar calidez, presencia, brillo o incluso cierta saturación. Eso puede ser algo muy bueno o no tanto, dependiendo de qué quieres conseguir, porque a veces quieres un sonido totalmente limpio y natural, y otras veces buscas precisamente ese color o personalidad que ciertos preamplificadores de micrófonos pueden aportar. Y justamente por eso muchos ingenieros y productores utilizan diferentes preamplificadores, dependiendo de lo que van a grabar, porque no siempre buscan el mismo sonido. A veces quieren algo más limpio, más transparente, y otras veces buscan más color, más carácter
o incluso cierta calidez en la grabación. Hoy en día los preamplificadores han mejorado muchísimo. Puedes conseguir resultados realmente profesionales sin gastar tanto dinero. Pero cuando das el salto a un preamplificador de micrófono de mayor calidad, normalmente obtienes una ganancia más limpia, con menor ruido, menor distorsión y un mayor margen dinámico. Y aunque a veces la diferencia puede ser sutil, en producciones más serias realmente se nota la diferencia. Ahora dime, ¿cuál es tu preamplificador favorito? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.